este video hablaré sobre el derecho familiar en el México independiente, que corresponde a la unidad 5. Sabemos que el derecho indiano eran todos aquellos ordenamientos que rigieron cuando estaba la corona española. Si bien con la independencia marca el fin de la época indiana, no lo es así respecto del derecho indiano. Este fue sufriendo transformaciones, pero no perdió su vigencia hasta que ya hubo codificaciones. Como primer ordenamiento tenemos a la Constitución de 1857, que ya nos habla de una soberanía nacional. Hubo una reorganización del país y en su artículo 39 nos establece que el poder es del pueblo y para el pueblo. Asimismo, en su artículo primero ya reconoce derechos humanos y establece que todos los seres humanos nacemos libres. Por ende, cualquier esclavo que pisara el territorio nacional adquiría la libertad. Entre otros derechos que establece son los derechos laborales, el derecho de petición, el derecho a portar armas, los tratados y derechos de los reos, la garantía de audiencia, la prohibición del principio de retroactividad. También establece el acceso a la justicia gratuita y entre otros. Posteriormente tenemos a las leyes de reforma que fueron promulgadas por Benito Juárez en 1859. Como sabemos, en ellas se establecía la separación entre el Estado y la Iglesia. Esto fue un cambio muy radical, ya que la Iglesia tomaba mucha importancia en las decisiones de política nacional. Entre las leyes que destacan y que atañen a nuestra materia es la ley del matrimonio civil, donde el matrimonio religioso pierde vigencia oficial y se reconoce al matrimonio como aquel contrato civil con el Estado. Otra ley es la Ley Orgánica del Registro Civil, donde el estado civil de las personas iba a ser reconocido iba a ser registrado por empleados del gobierno y no de la iglesia. Otra ley que tenemos es sobre la libertad de cultos, donde cada persona podía decidir en qué creer y qué religión profesar. Ahora bien, en cuanto al Código Civil de 1870, este nos establece que el matrimonio no tenía un fin, es decir, este solo se suspendía y no había disolución. También no había libertad para testar y a las mujeres igual no se les reconocía su libertad. En este código vamos a tener algunas disposiciones testamentarias, por lo que en 1872 surge el Código de Procedimientos Civiles. Consecuentemente, en 1884 surge otro Código Civil donde ya tenemos libertad para testar y tenemos la figura del divorcio por mutuo consentimiento. En ese mismo año, 9 de junio, surge otro Código de Procedimientos Civiles. En 1914 tenemos a la Ley de Divorcio Vincular, donde pone fin a la idea del matrimonio definitivo. También se emancipa a la mujer de esta esclavitud que tenía hacia su cónyuge varón. También se les daba la libertad de contraer nuevas nupcias una vez que terminaran un matrimonio. Una de las principales impulsoras de esta ley fue Ermilia Galindo, que, como sabemos, fue una de las primeras feministas en México. Posteriormente tenemos a la Constitución de 1917. En ella ya se hace un reconocimiento explícito de la familia. Lo tenemos consagrado en su artículo 4 constitucional y nos dice que familias son aquellos miembros ligados por parentesco.
También desglosa una serie de derechos y obligaciones, entre los que podemos destacar que tienen derecho a ser respetados individualmente y también se les reconoce el acceso a la propiedad a la mujer. También tenemos el acceso a la justicia para todos sus miembros. Entre sus obligaciones podemos destacar que tenían la obligación de colaborar de acuerdo a sus necesidades y capacidad, el higiene y cuidado de sus miembros, el respetar a los demás y el establecer normas familiares. También tenían que decidir sobre el número de hijos que querían tener. En cuanto a la mujer en específico, tenemos que tenía derecho a decidir sobre los menores a su cargo. También tenía que ser escuchada para ver dónde quería residir y dónde iba a establecer su familia. También podía como elegir en qué invertir su tiempo libre y tenía derecho a tomar decisiones junto con su esposo. En cuanto al hombre, son los mismos derechos, solamente que éste tenía la obligación de colaborar para la subsistencia de sus miembros, ya que él era como el jefe de la casa. En cuanto a los hijos, tenían derecho a recibir buen trato y educación y alimentación. En ese mismo año tenemos la Ley de Relaciones Familiares de 1917. Como sabemos, recién acababa de terminar la Revolución Mexicana, por lo que las familias pues estaban muy desorganizadas. Había muchas viudas, muchos huérfanos, ya que la mujer tuvo un papel muy activo en la revolución y muchas murieron. Esta ley busca reestructurar la familia y también establece la idea de regular el derecho familiar de manera autónoma. Por lo que hace al Código Civil de 1928, este fue promulgado por Plutarco Elías Calles. También se fue publicando por partes, por lo que fue hasta 1932 que cobró vigencia, debido a diversos problemas políticos y sociales. Este código también fue objeto de debate en cuanto a su constitucionalidad, ya que el legislativo le encargó al ejecutivo y no hay precepto constitucional que permita eso, por lo que la controversia duró hasta 1993. En cuanto a materia familiar, tenemos diversas reformas, entre las que destacan una de 1938 en cuanto al artículo 390, que deroga la edad del adoptante. En 1954 hay cambios para la mujer y el patrimonio familiar. En 1974, reformas al matrimonio, entre las que se incluyen la igualdad de sexos. En 1976 tenemos reformas a los partos múltiples. También en 1983 ya podemos hablar de bienes en cuanto a la muerte. En 1992 hay reformas en cuanto a los impedimentos matrimoniales, la discapacidad y la tutela. En 1994 tenemos el testamento público simplificado y en 1998 ya tenemos la adopción plena, que como sabemos se equipara al parentesco consanguíneo.